Buenas tardes a todos. Esta es una presentación sobre derechos de inquilinos en español. Mi nombre es Elena Pop, soy la directora de una organización en el condado de Los Ángeles que se llama Eviction Defense Network o En Defensa del Inquilino. En esta presentación vamos a hablar sobre los derechos de inquilino en general y también bajo leyes de control de renta. Vamos a hablar sobre cuáles son los derechos para inquilinos que no han podido pagar su renta durante la pandemia. Vamos a hablar sobre si el inquilino durante la pandemia puede ser desalojado por otras razones. Vamos a hablar sobre qué podemos hacer sobre el hostigamiento de un dueño. Vamos a hablar de asuntos especiales que tienen que ver con gente que alquila unidades que no tiene permiso el dueño para rentar. La salida voluntaria o lo que en inglés se dicen cash for keys, llaves por dinero. Un poquito sobre el proceso de desalojo y dónde pueden acudir a ayuda en el condado de Los Ángeles. Los sábados a las 9 tenemos una presentación sobre este tema por 3 horas. Y también vamos a cubrir cómo se mandan papeles importantes, las declaraciones que no pueden pagar la renta cuando la están pagando y otros papeles importantes. Y finalmente vamos a hablar cómo pagar su renta como un profesional para poder asegurar que pueda comprobar que la pagó. Como acabo de decir, soy Elena Pop de la Red de Defensa de Desalojo. Trabajamos muy cercanamente con ACE, que es la agencia que está patrocinando este taller. Si están en el taller del martes a las 6 o del jueves a las 6, ambos talleres son patrocinados por ACE. También somos muy involucrados con los sindicatos de inquilinos que están en las ciudades del noreste de Los Ángeles. Y si están en el taller de la UNA el sábado, es patrocinada por el Pasadena Tenants Union. Todas estas organizaciones son miembros de una coalición que se llama The Right to Counsel Coalition o la coalición luchando para el derecho de que todos los inquilinos tengan un abogado cuando están enfrentando un desalojo. Los miembros de esa coalición incluyen estas organizaciones comunitarias que organizan a inquilinos y estas agencias de servicios legales que actualmente son todas las agencias en el condado de Los Ángeles que representan a inquilinos en desalojos. Antes de la pandemia, si un inquilino tenía un problema, le dábamos una hoja anaranjada y a la carrera llamaba y por todo el condado andaba tratando de lograr ayuda. Y como todas las agencias están muy ocupadas, mucha gente no lograba ayuda después de buscar por días y días y días. Ahora, esta coalición ha desarrollado un sistema donde el inquilino puede entrar a un sitio web y ser asignado una organización de esta lista y una de esta lista para ayudarle. En realidad lo que hacemos es usamos el poder que tienen inquilinos cuando se organizan para cambiar leyes y políticas. Educamos a la gente, que es lo que estamos haciendo aquí, y proveemos servicios legales para personas que los necesitan. Y esto se hace ahorita por un sistema que se llama Stay Housed LA en inglés, quedar en casa en español. Así es que si necesitan ayuda legal, pueden ingresarse a este sitio web y enlazarse aquí donde dice Get Legal Help o obtenga asistencia legal y ahí si llena el cuestionario
le asignamos una organización de cada lista. Ahí también puede encontrar otros talleres y leer un poquito sobre sus derechos. Para las personas que no saben cómo usar el Internet, tenemos este número de teléfono digital. Perdón, no digital. Tenemos este número de teléfono. 888-694-0040. Pero en realidad, si ustedes están aquí y están escuchando esto, deben de ingresarse por medio del cuestionario en el sitio web, porque esto tarda mucho más tiempo. Se ingresan aquí. Y si tienen a alguien que no sabe cómo usar una computadora, no sabe cómo usar el Internet, por favor, enséñenles. Vivimos en un mundo de que si no sabemos cómo usar el Internet, es como decir que no sé cómo usar un teléfono. Así es que, por favor, am, ayuden a sus amigos a aprender cómo usar el Internet, para asegurar que se puedan conectar. Este programa de Stay House de LA o Quedar en Casa está patrocinado por el Condado de Los Ángeles y por la ciudad de Los Ángeles. Voy a hablar un poquito sobre la justicia del lenguaje. Es básicamente el derecho de participar en el idioma en que alguien es más cómodo. Normalmente hablamos en inglés y en español, pero como la presentación es larga, esta es en español, la otra es en inglés, así podemos proveer la presentación sin que sea 4 horas. Pero cuando hacemos las preguntas y respuestas, eso lo hacemos bilingüe, así es que es importante que se hable despacio, que permitan la traducción. Si ustedes mismos hablan ambos idiomas, que se traduzcan por sí mismos. Y también trato de usar el E en vez de la O y la A, pero fallo muchas veces. Y la razón que tratamos de hacer eso es para asegurar que para quitar o deshacernos del sexismo implícito en decir un abogado, un abogado, un abogado, cuando está hablando una abogada y la mayor parte de la gente que hace este trabajo son mujeres. Así es que la E es más neutral. Desafortunadamente todavía no me acostumbro. También quiero hablar un poquito sobre la confidencialidad. El privilegio de confidencialidad entre un abogado y un inquilino es muy importante. Todo lo que se le dice a un abogado es privado, confidencial, pero si hablan en un grupo grande de los datos muy específicos de su caso, entonces están diciendo, no me importa ese privilegio, díganle a quien quiera mi problema. Y en realidad no queremos hacer eso. Además de eso, muchas veces todos los detalles no importan. Si no han pagado la renta, nada más necesito saber, no pagué la renta de X meses a raíces de COVID o no fue a raíces de COVID y tengo una nota X. No necesito saber, es que perdí mi trabajo y luego lo agarré otra vez y luego se me enfermó mi hija y luego se murió mi mamá. Todos esos detalles no importan. ¿Es COVID o no es COVID? Es lo que necesito saber. ¿Qué nota tienen? Eso que necesito saber. Mantengan sus preguntas en general y durante las preguntas y respuestas, si hacen una pregunta muy específica, yo la voy a convertir en una pregunta en general para que todas puedan aprender algo. Y recuérdense que cuando hablan de datos específicos personales en frente de mucha gente, es como ir a confesarse con una par de amigos y una bola de extraños. Si la presentación y las preguntas y respuestas no satisfacen lo que necesitan, podemos hacer una reunión de 1 a 1 o hoy o pueden venir mañana. Yo consulto a la gente individualmente sin presentación los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde.
y también los sábados a las 3 de la tarde. Ahora voy a cambiar de temas y voy a hablar de el tema de qué es estabilización de rentas o que más común le decimos control de rentas. Estas leyes dictan cuándo y cuánto puede subir la renta el dueño, las razones que puede usar un dueño para desalojar a un inquilino, si tienen lo que en inglés se llaman amenities, parqueo, lavadora secadora, cuarto de recreo, piscina, les puede quitar esos amenities el dueño, y si se los puede quitar, les tiene que compensar. Cada ley es un poquito diferente. Pero es importante saber que no hay leyes de control de renta actuales en California. Y la razón que no tenemos leyes de control de renta es porque no tenemos control de vacantes. Así es que cuando decimos control de renta, en realidad estamos siendo flojos. Necesitamos decir estabilización de rentas porque por la falta de control de vacantes. ¿Qué es control de vacantes? Cuando hay control de vacantes, el la unidad está protegida. Es decir, si un inquilino está viviendo en un apartamento, cuando se sale, no importa la razón que se salió, cuando se sale, el nuevo inquilino paga lo mismo que estaba pagando el que se salió. Control de vacantes. Se controla la renta cuando hay un vacante, cuando cuando el inquilino se sale. No importa si se salió voluntariamente, no importa si se salió porque no pagó la renta o porque violó el contrato, no importa la razón que se salió, no pueden subir la renta al próximo inquilino. Así es que la diferencia entre una unidad controlada y una unidad estabilizada es, ¿tiene control de vacantes? La razón que control de vacantes es importante es que cuando no hay control de vacantes, el dueño tiene incentivo para hostigar al inquilino para que se salga, para poder cobrarle al próximo más dinero. Cuando hay control de vacantes, esa presión no existe. Es importante tener control de vacantes. Antes del 1995, habían ciudades que tenían control de vacantes y ciudades que no lo tenían. En Santa Mónica y West Hollywood, por ejemplo, esas leyes protegían la unidad, no importaba la razón que se sale un inquilino, el próximo paga lo mismo. No hay hostigamiento. En Los Ángeles siempre hemos tenido estabilización de renta, siempre ha podido el dueño cobrar lo que quiera al inquilino que entra después de que se ha salido otro inquilino. En 1995, una ley que se llama Costa-Hawkins se hizo ley. Y esa ley nos quitó muchas protecciones, la más importante siendo prohibió control de vacantes en California. Hemos tratado 2 veces de derrotar esta ley sin éxito. ¿Por qué? Porque control de vacantes es la cosa más importante para los dueños. Están dispuestos a invertir una tonelada de dinero para asegurarse que tienen el derecho de cobrar lo que quieran cuando se salga un inquilino. Otra ley que nos perjudica es el Acto Ellis. El Acto Ellis es una ley que dice que si el dueño desaloja a todos los inquilinos en un lote, en un edificio, para quitar las unidades del mercado, demolerlas, convertirlas en condominio, lo que sea,
y ya no va a rentar, entonces ese dueño tiene el dueño tiene el derecho de hacer eso, básicamente. Desafortunadamente, muchos dueños usan el LSAC como que se hace el cucuy. Vienen, compran un nuevo edificio, les ofrecen un poquito de dinero para que salgan, la gente que no conoce sus derechos, aceptan y se van. Y luego siguen a los que se quedan pidiendo que se vayan, ofreciendo dinero y luego hostigándolos. Y siempre llega el momento donde dicen, si no se salen voluntariamente, vamos a hacer el ELS Act. No les crean. Lo que quieren es que se salgan para poder subir la renta. Así es que nosotros no les creemos a los dueños cuando dicen eso. Los forzamos a verdaderamente a archivar los papeles. Costa Hawkins y el acto Ellis han resultado en que el costo de la vivienda ha subido muy agudamente, especialmente desde el mayo del 2016, pero no ha subido el salario. Así es que hay un gran hueco entre lo que uno puede pagar y lo que de veras cuesta una vivienda. Cambiando temas, normalmente cuando la presentación no se está haciendo grabada, tomo preguntas, pero vamos a seguir adelante para tener una buena grabación. No hay ninguna moratoria de desalojos en la pandemia. En marzo del 20, el gobernador anunció, voy a hacer una moratoria, pero en realidad lo único que hizo es darle permiso a gobiernos locales como la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Pasadena. Hay 88 ciudades adentro del condado de Los Ángeles y para que el condado de Los Ángeles también hicieran sus propias leyes. Era el equivalente de encontrar un paciente caído, sangrando, un gran sangre y decir, enfermera, ven a ayudar a este paciente. Vinieron los gobiernos locales y no sabían qué hacer. Ay, Dios mío, tanta sangre. Y empezaron a poner curitas. En abril del 20, la Corte Suprema de California vio el problema y puso un tourniquet, una de esas ligas para parar la sangre. Desafortunadamente, todavía tenemos el veneno, es decir, la deuda estaba ahí, pero a lo menos no estábamos sangrando. En el 2019, 3,381 desalojos se archivaron en el condado de Los Ángeles cada mes. Después de que se hizo esa regla de la Corte Suprema, se llamaba la regla 1, y sí era número 1 esa regla, la cantidad de desalojos bajó a 338 por mes. Pero luego fueron cambiando las leyes. Al nivel estatal han habido 3 cambios y voy a explicar en detalle cuáles son los cambios y cómo afectan. Pero el punto aquí es que no hay moratoria. Si hubiera una moratoria, no hubieran desalojos. Ahorita se están archivando un promedio de 1,500 desalojos al mes en el condado de Los Ángeles. Así es que no hay una moratoria. Una moratoria es una prohibición contra una actividad. Una moratoria de desalojos es una prohibición de archivar desalojos. Se pueden archivar desalojos. Y porque mucha gente piensa que hay moratoria, no prestan atención, no hacen lo que deben de hacer, no leen los papeles. Oh, hay moratoria, no me puede hacer nada, no hacen nada hasta que viene el sheriff. Así es que es importante no usar esa palabra. Ahora, cuando alguien viene a pedirnos ayuda, lo que tenemos que hacer para evaluar un caso es tener la siguiente información. Así es que cuando ustedes empiezan a hablar y me dicen,
pues me dieron una nota que dice blari blari. No es suficiente información. Necesito saber lo siguiente. En primer lugar, ¿tienen un subsidio del gobierno? Una voucher de sección 8, otro subsidio parecido. Porque si lo tienen, entonces son leyes federales que gobiernan la relación entre el inquilino y el dueño. La segunda cosa que tenemos que ver es si hay una ley de estabilización de renta. En el condado de Los Ángeles tenemos leyes en Baldwin Park, Beverly Hills, Culver City, Inglewood, Los Ángeles, Santa Mónica, West Hollywood y también en esta parte blanca del condado que son las áreas no incorporadas. En la ciudad de Glendale tenemos una ley que no protege contra el aumento de renta, pero sí dice nada más pueden desalojar por estas 14 razones. Así es que este es el condado de Los Ángeles. Antes era solamente una entidad, un gobierno. Se empezaron a desarrollar ciudades y ahora tenemos 88 ciudades. La roja es la ciudad de Los Ángeles, la más grande. Las grises son las otras 87 ciudades adentro del condado, cada una con su propio gobierno. Las áreas blancas son lo que restan que no está incorporada como ciudad. Dense cuenta que hay unos cachitos blanquitos por todos lados. Aquí, 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 aquí. Así es que uno de veras necesita saber a dónde vive. Muchas veces la gente de Los Ángeles no sabe a dónde viven. Les pregunto, vivo en Los Ángeles, pero en realidad viven acá. Es otra ciudad. Al principio de la pandemia uno estaba, yo le dije a mi dueño que no me puede hacer nada porque el alcalde Garcetti dijo que blari blari el hombre vivía en Pomona. Nada que ver con el alcalde Garcetti, que es el alcalde de esta área roja. Necesitan saber exactamente dónde viven. Sabiendo si viven en una de estas ciudades, podemos ver si la unidad está protegida bajo esa ley. Cada una de estas leyes tiene sus propias excepciones. Por ejemplo, la de la ciudad de Los Ángeles. Estamos protegiendo todas las viviendas en la ciudad, excepto, y luego hay 10 excepciones. Una es unidades que se construyeron después de octubre del 78. Cuando se hizo la ley en el 79, sonaba bueno, pero ahora tenemos muchas unidades sin protección. ¿Y por qué damos esa excepción a la nueva construcción? Porque cuando estamos luchando por leyes, en realidad la batalla no es adentro de la legislatura, es afuera, con la gente que hace gabildeo. Ustedes como inquilinos tienen gente que hace gabildeo por su parte, por medio de una organización que se llama Housing Now y también otras organizaciones como Western Center on Law and Poverty. Si quieren participar en todo ese proceso, se hacen miembros de ACE y ACE es miembro de Housing Now. Cuando se hace todo este cabildeo, estamos nosotros luchando. También están los realtors, están los que construyen nuevas viviendas, los desarrolladores, los dueños, las compañías de aseguranza. Y ahí estamos todos peleando por qué va a decir esta ley. Si tenemos mucha gente ahí presente, podemos pedir más. Si nos ven débiles porque no tenemos la presencia de mucha gente, se pide menos. Y los que construyen siempre vienen y dicen, si no nos dan excepción para la nueva construcción, no vamos a construir más. Y se asustan los políticos y les dan la excepción. Así es que tenemos que ver cuáles son todas las excepciones bajo cada una de estas leyes. Casi siempre no se protege la casa particular. Si es una casita y está viviendo ahí nada más una familia, no hay protección. Si no están protegidos por una de estas leyes, hay que ver si están protegidos por el Tenant Protection Act o TPA. Es una ley estatal que protege a cualquier unidad que tiene más de 15 años
con la excepción de casas particulares y condominios. Pero esa ley tiene algo especial. Si esa casa o condominio, el dueño es una corporación, entonces sí hay protección. ¿Por qué? Porque organiza a inquilinos en casas particulares que fueron compradas por inversionistas de Wall Street durante la crisis hipotecaria del 2008. ACE quería proteger sus miembros. Así es que no llegaban a ningún acuerdo antes de que había una excepción a la excepción para personas viviendo en casas donde el dueño es una corporación. También hay una excepción para si hay un dúplex, el inquilino vive en un lado y el dueño en otro lado, ah, no está protegida la unidad del inquilino. Y alguien me va a tener que explicar algún día cómo eso pasó. Pero les apuesto que era como un trato que se hizo con un asemblista que tenía una historia de una viejita que fue hostigada por un malo inquilino y por eso no daba su voto hasta que algo hacía de haber pasado. El punto que les hago es que si están en la mesa, si se involucren, si se hacen miembros de ACE, si se hacen miembros de sus sindicatos de inquilinos, entonces podemos pasar leyes más fuertes porque la unión hace la fuerza. Ahora, sabiendo qué ley los protege, analizamos qué protecciones tienen bajo las leyes de emergencia durante COVID. Hay leyes al nivel estatal. Estos son los nombres. Esta pasó en octubre del 20, esta en el verano del 21, esta en octubre del 21. Cada una tiene menos protección. Luego tenemos que ver si hay una ley local en su ciudad. Los Ángeles tiene una fuerte, Pasadena también tiene una bastante fuerte. Y si no tienen protección bajo su ciudad, entonces están protegidos por la ley del condado. Esas todas son leyes locales. Y luego ya eso ya no existe. Teníamos protecciones bajo el Center for Disease Control, lo quitaron después de que una demanda se archivó, y también bajo algo que se llama el CARES Act, que nada más pertenece a los inquilinos que están subsidiados por el gobierno. También necesitamos saber si hay un acuerdo de arrendamiento. Mis clientes siempre me dicen, pues sí, tengo uno, pero no lo he visto por 24 años, está en un cajón. Bueno, lo tenemos que leer. ¿Por qué? Porque cada vez que pagan la renta, ese contrato está válido por otros 30 días. Así es que si vamos a analizar si hay una violación del contrato, hay que ver el contrato. Y también hay otras protecciones que existían antes de la pandemia que incluyen, tienen el derecho a vivir sin malas condiciones, tienen el derecho de vivir sin discriminación, tienen el derecho de vivir sin represalias y tienen el derecho de que el dueño cumpla con una bola de requisitos técnicos y si cometen un error puede ser una defensa. Así es que qué protecciones tienen depende en a dónde viven, la edad de su edificio, cuántas unidades hay en el lote. Aquí tenemos el estado de California, aquí está el condado de Los Ángeles. Hay gente que está protegida por una ley estatal y hay gente que está protegida por leyes más fuertes locales en algunas de estas ciudades. No sé cómo se llaman, pero es como algo que hice para usarlo como una checklist en analizando casos que me venían. Porque habían tantas leyes que luego hice, se me olvidaba algo, así es que iba, esto les protege, eso les protege. No lo tienen que leer. Voy a explicar estas leyes. El punto es que todas estas leyes les dan una red de apoyo.
Desafortunadamente no tan fuerte como esa, es más como esta. Tiene sus agujeros. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una crisis de salud, una crisis económica. Casi 500,000 de viviendas no han podido pagar su renta. El hostigamiento ha incrementado 352% de las cifras que teníamos antes de la pandemia. Los bloqueos ilegales, echando el inquilino a fuerza y sin proceso de corte, han incrementado 75% que antes de la pandemia. Las leyes son muy confusas, muy complicadas de explicar. Y se vencen y se renuevan y se renuevan y eso se renovó y esto no sé, mucha confusión. Y no hay suficiente ayuda legal para poder proveer los servicios. Algunos de ustedes que me conocen a veces me han visto que ay, me pongo, porque francamente no para de sonar mi teléfono. Desde que empezamos esta reunión he recibido 25 textos. Uno de esos, una persona texteó 4 veces, creo que es más o menos 10 personas que me quieren hablar conmigo. Son después de las 7 de la noche, por amor de Dios, gente desesperada que llaman a cualquier hora porque están desesperados, necesitan ayuda, han estado llamando a agencias todo el día, nadie les contesta y por fin han logrado el celular de 24 horas. Así es que hay mucha demanda para nuestro tiempo. Ayer yo estaba dando consejería y una señora entró y lo que ella quería hacer es quejarse de que alguien le dio mala información y la mandó a un taller y el taller no pasó y lo único que quiere hablar es quejarse de eso. Francamente no tengo la paciencia. Necesito saber cuál es tu problema para poder ayudarte y enfocarnos en lo que de veras es importante en vez de quejarte sobre que no puedes encontrar ayuda porque no te contesta el teléfono nadie, etcétera. Así es que lo que tenemos que tomar en cuenta es que estamos en un barco, en una tormenta. Está entrando agua. Muchos de los pasajeros ya se han caído al mar. Los abogados andan allá nadando y tratando de meterlos. Todos tenemos que trabajar juntos, echándole el agua del barco y ayudando a las personas más necesitadas, tener paciencia, informarse y viniendo a estos talleres. Mis clientes me preguntan, ¿cuántas veces tengo que ir? Pues que no te divertiste o qué. Y les digo, hasta que puedas ser tú la presentadora de este taller. Cuando ya pueden presentarlo es cuando ya no tienen que venir o quizás pueden venir una vez al mes para ver si hay algo nuevo, ¿ok? Así es que necesitan ustedes tomar responsabilidad por su situación y su vida y parte de eso es informarse sobre sus derechos. Y como son tan complicadas las leyes, necesitan oírlo muchas veces. No vamos a hablar de esto, estas son las leyes. 3088, 91 y 382, ya todo eso ya no existe. Lo que resta es lo siguiente. Si aplican a Housing is Key, lo tienen que hacer antes del 1 de abril. Se está cerrando el programa. Si aplican a housingiskey.com, entonces eso viene con algo de protecciones para personas que han contra desalojo, para personas que han aplicado. El dueño no puede archivar el caso de desalojo sin jurar que ya están en el proceso de participar en este programa. Así es que, por favor, si han sido impactados por COVID, aplican a housingiskey.com para ayuda con la renta. Y sigan viniendo a los talleres porque las cosas cambian a cada rato. Y sigan mandando las declaraciones. Esta es la declaración. Es muy simple. Nombre del dueño, nombre de ustedes,
pueden leer acá, es un poquito más diferente, pero la deben de mandar en inglés de todas maneras. Ahorita no puedo pagar renta a raíces de COVID porque perdí ingresos o me aumentaron lo que tenía que pagar o porque algún impacto sobre mi salud o porque tengo que cuidar para cuidado de niño o por cualquier cosa relacionada con COVID. Y luego mandan esto al dueño, aunque ya no es un requisito para la ley estatal. Algunas de las leyes locales sí requieren notificación al dueño. Así es que mándenla cada mes. Y cuando necesitan ayuda, pueden ir a stayhousedela.org. Muchas veces la gente se asusta, llegan papeles y se ponen como que si fuera el fin del mundo. Y no se preocupen, no hay que tenerles miedo a los papeles. Los papeles solamente pueden causarles daños si abren el sobre muy rápido y se cortan, ¿ok? No tengan miedo a los papeles. Léanlos. Si no lo pueden leer, contáctense con, si son miembros de ACE, pueden contactarse con los organizadores de ACE. Y si no son miembros de ACE, entonces pueden venir a un taller y tener una consulta de 1 a 1 después del taller. ¿Cuándo tengo que empezar a pagar mi renta? Pues cuando consiga trabajo y tenga el dinero para pagarla. Se está abriendo la economía, tenemos que hacer el esfuerzo. Las vacunas en realidad sí están funcionando. Yo fui a Arizona y creo que ahí me infecté. Regresé y estaba, aunque tenía el virus, casi no sentí nada de síntomas. ¿Por qué? Porque doble vacuna y el booster. ah, Así es que están funcionando esas vacunas. Y vacuna con mascarilla es algo que creo que vamos a tener que vivir con esto por mucho tiempo, pero sí, ya se está abriendo la economía. Así es que cuando consigan trabajo y estén listos para pagar su renta, es cuando tienen que pagar su renta. Ahora, antes de marzo, sí, había protección contra desalojos. Ahora, si no pagan su renta, hay menos protección al nivel estatal, pero si viven en la ciudad de Los Ángeles o la ciudad de Pasadena y algunas otras, todavía hay protecciones. Esto está un poquito complicado, pero lo que les digo a mis clientes, si no tienen la renta, para que se preocupen, am, ne- entérense de sus derechos, enlácense con una organización comunitaria y una oficina de abogados para defender ese desalojo. La segunda pregunta que me hace la gente, ¿cuándo tengo que pagar mi renta atrasada? Pues eso depende en dónde viven. Según la ley estatal, 1 de noviembre ya pasó. El dueño puede empezar a archivar casos en la Corte de Pequeños Reclamos si no tienen una ley local. En la ciudad de Los Ángeles pueden colectar la renta 12 meses después de que el alcalde diga ya no hay pandemia. O mayo 31 del 23, más de un año, cual sea primero. Así es que tenemos tiempo en la ciudad de Los Ángeles. En la ciudad de Pasadena son 6 meses y cada ciudad, algunas tienen leyes, algunas no. Hay que buscar en housingisla.org o quedarencasa.com. Hay un enlace donde pueden ver cuáles son todas las leyes que hay en el condado de Los Ángeles. Desafortunadamente, para las personas que viven en las áreas no incorporadas del condado o en una ciudad que no tiene una ley mejor, porque los concejales estaban extendiendo su ley cada mes o cada 2 meses. En octubre del 20, el gobernador dijo, ustedes no tienen una ley vigente, la mía es lo que domina. Y
Ahora la ley estatal nada más tiene la protección de que si ustedes archivan para Housing is Key, viene con protección contra desalojos. Muy problemático esto, pero empezando el 1 de abril, los Board of Supervisors del condado van a poder pasar nuevas leyes que sí van a proteger a los inquilinos. Para hacer lo máximo sobre sus protecciones, deben de hacer lo siguiente. Apliquen en housingiskey.com para la ayuda de reubicación si han sido impactados por COVID. Háganse miembros de ACE o Tenants Together y de su sindicato de inquilinos. Ahora voy a hablar para las personas que han podido pagar su renta, pero igual tienen notas de desalojo. ¿Me pueden desalojar por otras razones? Primero tenemos que ver si están protegidos por una ley de estabilización local. Otra vez tenemos nuestro mapa. Hay leyes especiales en estas ciudades: Baldwin Park, Beverly Hills, Culver City, Inglewood, Los Ángeles, Santa Mónica, West Hollywood. Glendale pueden subir la renta lo que quieran los dueños, pero nada más hay 14 razones y tienen que tener una de ellas para poder desalojar al inquilino. En las áreas no incorporadas, las áreas blancas, también hay una ley. Leyes de emergencia cubren todo el estado y 40 de estas ciudades, son 87 en total, tienen sus propias leyes. Y si estas leyes son más fuertes que las protecciones del condado, entonces dominan. Si las protecciones del condado son más fuertes, dominan las del condado. Esto es un sumario de las protecciones al nivel del condado. Así es que lo que básicamente dice es que los inquilinos tienen protección contra desalojos si el inquilino no ha hecho nada mal o si tienen mascotas que no están en el contrato o personas extras que no están en el contrato y la razón que están ahí es por COVID. Y tampoco los pueden desalojar por negarle la entrada al dueño. También hay protecciones contra el hostigamiento. Ahora, empezando el 1 de abril, también van a haber protecciones para la gente que no ha pagado su renta. Así es que ya van a otra vez tener protección estatal y protección local. Empezando en junio, casi todo sigue igual, pero empezando en junio, si el dueño quiere desalojar a un inquilino protegido por la ley del condado por falta de pagar renta, el inquilino va a tener una defensa a ese desalojo. Así es que ahorita se prohíben desalojos sin causa. Esas son notas, ejemplos de notas de 30 días y de 60 días para desalojar sin tener ninguna razón. El inquilino que no tiene estabilización de renta puede recibir uno de estos, pero no durante la pandemia. El inquilino que no tiene estabilización de renta puede recibir unos de 30 días si han vivido ahí menos de un año, o se requieren 60 días si han vivido ahí un año o más. Antes de enero del 19, en una de estas talleres que las teníamos en persona en ese tiempo, no era raro que llegaran 40 familias y 35 tienen una de estas notas y no tienen ninguna protección
de control de estabilización de renta, así es que las notas son legales. Para mí era terrible, francamente. Habían días que todo el camino a la casa chillando porque me daba tanta lástima con todas las familias que les había dicho que no se podía hacer nada. Durante la pandemia, si están estabilizados por estabilización de renta o no, en el condado de Los Ángeles tienen protección contra estas notas hasta el 31 de diciembre. En la ciudad de Los Ángeles hasta el 31 de mayo. Y si viven en otras ciudades, van a quedarencasa.com y ven una lista, encuentran su ciudad y ahí saben cuáles son sus protecciones. Lo que les decimos no fault evictions, desalojos sin culpa, es decir, el inquilino no ha hecho nada mal, pero igual el dueño quiere desalojarlos y las razones que permitan la ley son para que ahí viva un familiar, para que ahí viva un manejador, para derrumbar o sacar las unidades del mercado y ya no alquilar, hacer otra cosa, condominios, etcétera, o para hacer remodelación substancial. Es decir, voy a invertir en hacer una remodelación y después de que la hago, no quiero este inquilino de vuelta. Estas, esas tipo de notas se prohíben en el condado hasta el 31 de diciembre 22, en la ciudad de Los Ángeles hasta el 31 de mayo 23 y si quieren ver si su ciudad tiene otra protección, pueden ir a ese mismo enlace en el sitio web quedarencasa.com. También hay protecciones para personas que tienen personas extra o mascotas y para el ruido que hacen. Y esas protecciones existen hasta el 31 de diciembre del 22 si viven en una área protegida por la ley del condado, el 31 de mayo del 23 si viven en la ciudad de Los Ángeles y otra vez pueden ir a ver su que dice la ley de su ciudad en el sitio web quedarencasa.com. Pero todavía se permiten desalojos por molestias graves. Tengo un caso mañana. El inquilino ha dejado que se acumule tantas cosas que hasta el departamento de salud le dio un tiquete y eso es una nuisance. Lo pueden desalojar por cometer crímenes y también otras violaciones del contrato que no tienen que ver con tener personas extras o mascotas extras. En el condado de Los Ángeles, esa ley es una es más fuerte creo que en la ciudad que en el condado, pero igual hay que analizar el caso por caso. Hostigamiento por medio del dueño. De veras les pido que me escuchen bien en esta parte porque les aseguro que la primera persona que habla me va a decir, me está hostigando el dueño. Pues están hostigando a los dueños. Un incremento de 352 desde antes de la pandemia, cuando comparado a antes de la pandemia. Y es principalmente inquilinos que subalquilan, así es que ni siquiera son el dueño, o dueños pequeños. Y no hay buenas soluciones. Llamamos a la policía y toman el lado del dueño. Insistimos en prosecutar estas personas, hacer una prosecución criminal, meterlos a la cárcel, pues en primer lugar, es muy controversial. Francamente, yo no tengo ningún problema con meter dueños malos a la cárcel, pero mucha gente piensa, tenemos tanta gente en la cárcel y francamente muchas veces son dueños latinos, gente humilde
gente que no tiene dinero para pagar su hipoteca y por eso están alquilando el garage o alquilando otro cuarto. Y no sé por qué, pero de veras me da lástima cuando veo ah, el hostigamiento que pasa, pero esa gente, si el dueño está alquilando 3 recámaras en su casa y el garage para poder pagar su hipoteca, no es un ricachón. Así es que si ganamos, ¿cómo vamos a poder lograr que les paguen los daños y perjuicios que ganemos? Por eso la demanda civil tampoco funciona. Una demanda civil es para dinero. Si el dueño no tiene para pagar, que logramos y hacemos una demanda civil. Podemos pedir una orden para parar el comportamiento. Se llama normalmente temporary restraining order o restraining order. El problema son difíciles de conseguir. Tienen que tener mucha evidencia del hostigamiento y muchas veces los inquilinos no la tienen. Y no hay suficientes abogados para ayudarles a llenar los papeles. Lo hacen ustedes, no lo hacen bien, lo archivan, pierden y luego el dueño se siente más empoderado porque ya trataron y perdieron la orden de restricción. Por eso yo siempre digo que el remedio contra el hostigamiento es el poder de inquilinos, renter power. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues quiero decir que cuando uno participa en un grupo así de grande con inquilinos poderosos, hay dos cosas. En primer lugar, el grupo tiene poder y puede realizar cambios en leyes, cambios en tratamiento, cambios en políticas para que inquilinos tengan más derechos. Pero la otra cosa que pasa con los inquilinos que participan es que se ponen más poderosos, más preparados, más listos para la lucha. Muchas veces mis clientes me dicen, es que me está hostigando el dueño. Pues ¿cómo le está hostigando? Me manda textos, bloquean los textos. Mandan uno, te voy a bloquear. Si quieres hablar conmigo, una nota formal, por favor. Me está llamando cada rato, pues bloqueen las llamadas. Pongan una autorrespuesta en la llamada explicando que, que no quieres hablar con el dueño. También muchos correos electrónicos, bloqueen eso, hagan una autorrespuesta. Viene y toca la puerta y toca la puerta. Eso sí es más difícil de manejar, pero pueden poder, eso, uno de esos letras, háganse miembros primero. Ese es el de PTU, ese es el de el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles y ese es el de ACE. Se pone en la puerta y las ventanas y le anuncia al dueño que sus acciones son una violación de las medidas de protección para inquilines de emergencia estatales y locales. Por favor, deje de textear, llamar, enviar correos electrónicos, tocar la puerta. Ponga todas sus solicitudes en un aviso formal escrito para que pueda llevarlo a mi sindicato de inquilines, a mi organización de inquilinos y a mi abogada solidaria. ¿Ok? Ese es el mensaje. Hay nuevas protecciones para inquilines. A nivel estatal, hemos incrementado durante la pandemia las penalidades, los cargos que se pueden dar contra un dueño que ha hostigado a un inquilino. En el condado tenemos una nueva ley contra el hostigamiento y también en la ciudad de Los Ángeles. La unidad ilegal. Si viven en una unidad ilegal, por ejemplo, el garage, no se debe la renta, no tienen que pagar la renta, pero no pueden quedarse indefinitivamente. Eventualmente se van a tener que salir. En algunas jurisdicciones
sin ayuda, hay ayuda de reubicación. Hay dinero para poder salirse. Si el dueño no lo da a tiempo, podemos lograr mucho más tiempo, porque el inquilino necesita ese dinero para salirse. Muchos dueños quieren dárselo cuando entrega la llave, pues, ¿qué chiste tiene? Así es que cuando no se los dan 15 días después de pedirles el lugar, es una defensa contra un desalojo. Pero en algunas jurisdicciones, bien de salubridad, le ponen un red tag al edificio y para afuera, sin proceso de corte. Queremos parar esa práctica, hacer leyes para que eso no se pueda hacer. Hay un movimiento para crear esos tiny houses y el uso del espacio atrás de una casa para proveer vivienda a alguien. Ahora estamos en el cash for keys, llaves por dinero. Es súper común cuando hay una unidad estabilizada por control de renta y los inquilinos han estado ahí mucho tiempo y la renta es baja, que el dueño quiere echarlos para poder aumentar la renta al nivel del mercado. Esto también pasa a veces cuando hay un nuevo dueño, ¿ok? Así es que el nuevo dueño compra, quiere echarle un poquito de pintura y luego hacer doble la renta. Prefieren hacerlo con un edificio vacío en vez de tener gente que ha vivido ahí por mucho tiempo. Pero también es común cuando un dueño compra. No tienen que aceptar, no hay ninguna obligación de aceptar ni de dejarlos manipularlos. Se quieren quedar ustedes. ¿Están seguros que se quieren quedar? Y luego viene la manipulación y le empiezan a decir mentiras y a hostigarlo y se rinde, ¿ok? Pero no tienen que aceptar. Por eso se llama la salida voluntaria. No se dejen, no acepten, con la excepción de que si el trato que les están haciendo les va a ayudar a ponerse en una situación de vivienda mejor que esta. Así es que no tienen que aceptar. Algo que me pasa todo el tiempo. Después de dar este speech, le pregunto a mi cliente, pues, ¿cómo quiere usted resolver esto? Y la primera cosa que me dicen es, pues el dueño quiere. No pregunté qué quiere el dueño, pregunté qué quiere el inquilino. Pero el inquilino, tan enfocado en el poder que tiene el dueño, ni siquiera puede contestar la pregunta, ¿qué quiere usted? No el dueño, ¿qué quiere usted? ¿Cómo quiere usted resolver este problema? Cuando un inquilino me contesta ahí, sé que el dueño tiene mucho más poder que el inquilino. Las leyes que hemos pasado, la relación con Eden y con ACE y las otras organizaciones, eso le da mucho poder, mucha ventaja al inquilino. No deben de aceptar, con la excepción de que si les ayuda a comprar una casa en algún lugar. No acepten sin considerar que si salvamos este edificio, estamos salvando los demás para, ah, para personas de bajos ingresos. Cuando los inquilinos que están pagando poca renta se rinden y se salen, entra alguien que puede pagar más y poco a poco el vecindario cambia. En vez de ser un vecindario donde hay accesibilidad para personas de bajos ingresos, mucha cultura, mucha diversidad. A veces no tanta diversidad, muchas veces son vecindarios latinos, vecindarios afroamericanos, pero las rentas están suficientemente bajas para que pueda vivir esas comunidades. Cuando se rinde un inquilino y luego se rinde el vecino y luego otro y perdemos el piso y luego perdemos el edificio y se descontrolan las rentas, entonces eso es lo que
promueve el aburguesamiento o gentrification de nuestras comunidades. Entran personas con más ingresos, desplazan las personas con menos ingresos y de repente nos vemos haciendo compras en el Trader Joe's. Una cosa de lo que pasa es que en los vecindarios que están cambiando, vienen más amenidades cuando gente con más dinero entra. Así es que mucha gente dice, pues eso es un beneficio comunitario, pero el costo es el desplazamiento de nuestros vecinos. Así es que se consideren organizar para no tener que irse. Y no deben de aceptar sin hablar con un abogado. Mucha gente me llama, pusieron un del letrero que están vendiendo. No es razón porque les entre un pánico. Sus derechos no cambian. Tienen los mismos derechos que tenían con el viejo dueño. El nuevo dueño nada más simple y sencillamente cae en los mismos zapatos del viejo dueño. No se tienen que mover. No importa si el edificio está de venta, nada más busquen ayuda para combatir lo que quizás se convierta en una mala relación, porque el dueño quiere que se vayan. ¿Y por qué quiere que se vayan? Porque quiere aumentar la renta. Estoy trabajando con un grupo ahorita que el dueño quiere vender. Así es que de repente todas las cosas que han estado haciendo por años ahora son violaciones del contrato. ¿Por qué? Porque quieren que se salgan, se harten y poder subirle la renta al próximo inquilino. El desalojo ilegal o el bloqueo ilegal. Un inquilino tiene el derecho de tener su día en corte para que el juez decida si se tiene que ir o no. Y ahorita tenemos muchas leyes protegiendo a inquilinos y a raíces de eso, los dueños se sienten bloqueados de la corte, así es que empiezan a hacer sus propios bloqueos ilegales, echando al inquilino sin seguir lo que se tiene que seguir en la corte. Mucha gente me dice, pero eso es ilegal. Pues es ilegal matar, es ilegal robar y pasa todos los días. El hecho de que algo es ilegal no quiere decir que no va a suceder. Al principio de la pandemia, usando este número, 213-340-4714, podíamos mandar a activistas que o paraban el desalojo o bloqueo ilegal o le daban, o el inquilino ya está para afuera, cambiamos las chapas y lo metemos para adentro de nuevo. Desafortunadamente, la gente se cansó, regresó a trabajar y ahora cuando trato de lograr eso, en realidad no se logra muchas veces. Pero sí he estado aconsejando a gente que están enfrentando esto por medio de este número. Es ilegal preguntar sobre su estatus migratorio o ciudadanía o amenazar con una llamada a ICE. Esto es el proceso de desalojo. Empieza con una notificación. Puede ser de 3, 10, 20, 60, 180 días, mucha variedad. Y si el inquilino no hace lo que dice esa nota en la cantidad de días que dice la hoja, el dueño no puede echarlos. Tiene que archivar una queja de desalojo, complaint, con una citación judicial o summons. Eso se lo deben de entregar en la mano, pero muchas veces nada más lo echan en el piso. No importe cómo lo recibieron, inmediatamente se contactan con con stayhousedla.org, quedarencasa.com, para poder hacer esa contestación y
a ver si podemos proveerle un abogado. 5 días para contestar, 5 días hábiles. Hay una bola de peticiones que se pueden hacer aquí, pero francamente cuestan mucho dinero, mucho tiempo, inversión de tiempo, así es que nosotros no las hacemos. Contestamos. Es un papel oficial que se va a la corte. No es llamar al dueño, es un papel muy específico. Luego, hay oportunidad de que ambos lados se hagan preguntas y pidan todas las evidencias que uno tiene contra el otro para que podamos analizar si el caso está fuerte o no. Luego se pide una audiencia y luego vamos a la audiencia. Si podemos negociar un trato y quedar contentas, se hace. Pero muchas veces se continúa y se continúa y se continúa porque no hay jueces o porque el abogado del dueño está ocupado o nosotros estamos ocupados. Así es que hay muchas delays. Si gana el inquilino, se puede quedar. Si pierde, regresan otra vez. Entonces, el sheriff puede venir. También, si el inquilino no archiva una respuesta, inmediatamente pierde y el sheriff puede venir, el alguacil. Sí hay una petición que se puede hacer aquí, pero son difíciles de ganar. Esos son ejemplos de las notas. Mucha variedad. Pero la sacaron en el internet, pues ¿de dónde más quieren que la saquen? No está firmada, no tiene que estar firmada. Ok. ¿Qué es una citación judicial? Una citación judicial empieza el proceso de desalojo. Le da poder a la corte sobre el inquilino. Se la deben de dar en persona con como 30, 40 páginas, hojas más, incluso la queja de desalojo. Ya que la tienen, inmediatamente a contestar. Si saben que está archivada, vayan a la corte, contéstenla, porque no vale la pena luego perder y tener que convencerle al juez. Nunca me lo dio nadie. Si reciben cualquier documento que es de corte, inmediatamente a stayhousela.org o quedarencasa.com. Cuando el dueño archiva su demanda, la corte inmediatamente le manda a lo menos 2 cartas al inquilino advirtiéndole que se archivó una demanda. Es una notificación de cortesía. Muchas personas la reciben y lo único que ven es que tiene algo que ver con personas discapacitadas, pero también tiene que ver con una lista de las agencias que ayudan. Pero ahora no está necesaria, nada más vayan a quedar en casa.com, .com o stayhousela.org. Así es que esto les advierte que hay un caso. En parte, porque tanto dueño miente, se hizo esta ley para asegurar que el inquilino se entere del caso de desalojo. Esto viene en inglés y en español. Si reciben una de estas, no jueguen juegos. Simple y sencillamente vayan a la corte, recojan una copia de la demanda y en la citación judicial y hay que contestarla. 90% de los inquilinos que enfrentan desalojo en el condado de Los Ángeles, 90% de los dueños que tratan de desalojar a alguien en el condado de Los Ángeles es 90. Inquilinos representados 20. Y sin un abogado, 98% de la gente pierde.
Menos de 1% de los inquilinos que van a corte solos ganan. Necesitan un abogado. Ahora voy a hablar brevemente de cómo mandar documentos importantes. Siempre tomen videos. Es muy fácil hacerlo ahorita. Lo toman, lo suben al internet, le hacen una copia extra o se lo mandan al dueño. Aquí tengo el video comprobando X. O se lo mandan así mismo por correo electrónico. Así tienen múltiples lugares donde pueden encontrar ese video. Tengo tonelada de clientes que, ay, se me descompuso el teléfono, se me cayó el excusado. Así es que, por favor, graben y guardan los videos. Para mandar una declaración, deben de ir al correo y hacer un video que muestra que está bien llenada y muestra el sobre bien puesto. Y luego entren y pidan un certificate of mailing. También hagan un video de metiendo la nota en cualquier cajita que tengan en la propiedad para pagar renta o dejarle mensajes a la manejadora. Mándenselo por correo electrónico para tener doble comprobante que lo hicieron. Y piensen primero sobre ser sanos y salvos, ah, pero también pueden darlo en persona si es seguro hacer. Si no va a haber gran bronca, básicamente. Esto en realidad ya no aplica, pero en general, si el dueño les manda un papel y les dice, contesten a X dirección, háganlo de X manera para evitar el desalojo. Es preferible hacerlo como están siendo instruidos. Y para tomar cualquier video, tienen que mostrar que el papel que están metiendo al sobre está bien llenado, que lo metieron sin tener ningún corto en el video, que lo metieron, que sellaron el sobre, que está bien, mostrar en el video que la dirección está correcta o mostrar que dieron el papel en persona. No pueden haber interrupciones en el video, porque si no van a decir, pues ahí hubo un corte, quizás sacaste el dinero de ahí o sacaste el giro o sacaste el papel. Así es que no pueden haber cortes en el video. Y sin interrupción en el video, tienen que ver el acto de ponerlo en el buzón o de llevárselo al dueño. Y luego mandan el video a sí mismos para evitar el fenómeno que pasa en casos de vivienda, que los teléfonos tienen la tendencia de brincarse los bolsillos y caerse en los excusados. Esa es la excusa de tantos clientes que luego no tienen la evidencia y si no tienen la evidencia no podemos ganar. Y esas instrucciones aplican cualquier tiempo, cualquier vez que están mandando un documento importante. Documenten todo con video, con fotos, con calendario, con un diario. Quiero que todos vayan inmediatamente, bueno, no hoy, pero mañana, a comprar un cuaderno y apunten siempre la fecha, la hora, quién estaba ahí y qué pasó. La gente me habla, estoy tratando de preparar una declaración y tienen un gran, pues hablé con, pues no me acuerdo con, y no saben los nombres de con quién hablando y lo que le hicieron y alguien me dijo, me dicen, me están quitando la electricidad a cada rato, pero no tienen ninguna fecha en que pasó. Es muchas veces, necesito saber X día de hora a hora, no tuve electricidad, no tuve agua. Los detalles son importantes. ¿Cómo pagar la renta como un profesional? Nunca paguen en efectivo. Si pagan en efectivo, no pagaron. El dueño dice que no pagaron, ¿cómo lo van a comprobar? Pueden pagar con pago electrónico si el dueño les ha pedido que hagan eso, pero no les pueden obligar a pagar así. Mucha gente está pagando por Zelle. Es difícil comprobar un pago por Zelle, porque es más difícil autenticar la validez de un pago electrónico. Yo prefiero que paguen con un cashier's check que se compre en un banco
pero son caros, así es que un giro está bien. Usen Western Union o Continental Express, compañías grandes que no van a declarar bancarrota de un día al otro. En más o menos el 91 hubo un caso de una compañía de giros que fracasó y muchos de los giros rebotaron. Y eso no es culpa del dueño. Y así es que el inquilino puede demandar la compañía, pero el dueño puede demandar y desalojar al inquilino. Tuvimos muchos casos durante ese desastre. Recomiendo Western Union y Continental Express porque son compañías grandes que son fácil y rápidas en decirnos si se cambió el giro, quién lo cambió, mandarnos copia de frente y atrás. No me gusta el US Post Office. ¿Por qué? Porque son difíciles de reemplazar. Toman mucho tiempo cuando necesitamos reemplazar o información sobre qué pasó con un giro. Y cheques no es una buena idea. ¿Por qué? Porque en realidad un cheque no es dinero. Un cheque es una promesa que te voy a pagar más tarde si es que tengo dinero en el banco. Yo tengo muchos cheques, pero tengo mucho dinero. Muchos cheques rebotan y es una de las razones que los inquilinos caen en desalojo. Así es que mejor el cashier's check o el giro. ¿Cómo pagarla? Si el dueño les dijo, mándalo al Polo Norte, lo mandan al Polo Norte. Si las instrucciones están escritas que lo mande a tal dirección, mándelo a tal dirección. Si no hay ninguna instrucción, es mejor en persona y que le den un recibo. Pero fíjese bien que está bien llenado el recibo. Muchas veces la gente paga en efectivo. No lo hagan, pero lo hacen. Y han estado pagando y son $1,000, pero nada más dice 100 aquí. Necesitan que lo corrijan antes de pasar el dinero. O aquí nunca ha habido un balance y de repente aparece un balance, luego lo tenemos que explicar en corte. Revisen los recibos, asegúrense que están correctamente llenados. Muchas veces las firmas en los recibos cambian mucho y es mejor recibir el recibo de la persona con quien entraron al contrato, con la excepción de que es una grande compañía de manejo. Pueden poner su renta en el Dropbox en la oficina, pero tomen un video. Lo pueden mandar por Priority Mail con confirmación de que llegó, pero nunca requieran una firma. Usen el video para comprobar que lo mandaron. ¿Por qué? Porque si requieren una firma y la persona no está ahí o se rehúsa a firmar, lo regresan al post office, tratan otra vez y luego hay una gran confusión. No requieran una firma. Y usen las mismas instrucciones de cómo crear un video. Cuando compran un giro, llénenlo en el mostrador. Tienen que llenarlo con el nombre del dueño, la cantidad, y luego aquí tienen que indicar, ¿es la renta por marzo de qué año? Marzo del 19, para el apartamento localizado en X dirección y la persona que compró el giro es fulano del tal. Necesitan tener toda esa información en el giro. Tienen que tener toda esa información en el giro. Perdón, aquí quieren que coma y le estoy diciendo que estamos haciendo una grabación, así es que no puedo parar para comer. Así es que otra vez poner el mes, el año y el domicilio completo. Separen el carbón o el talón del giro en sí. Apenas lo llenen y guárdenlos en 2 lugares diferentes. Y tomen una foto también. Si se pierden ambos, no los pueden reemplazar. Si se pierde el giro y el talón, no les regresan el dinero. Así es que tienen que tener el talón para poder
lograr que les regresen el dinero si se pierde. Si el dueño se rehúsa a aceptar el pago, guarden el giro, pero asegúrense que no se venza. Algunos tienen plazo límite de 3 años. A veces, porque durante la pandemia los casos se dilatan tanto, es mejor abrir una cuenta de ahorro si tienen la capacidad de hacer eso. Con eso termina la presentación formal y vamos a seguir a... perdón, aquí hay otra. Si necesitan más información, aquí están los números del condado y de la ciudad. Ah, lo más importante, ¿dónde acudir a ayuda? Si siempre pueden ir a Stay House LA, no importa dónde estén en el condado, si hacen una aplicación en Stay House LA, los asignan a una de las 11 servicios legales y también a una de las 13 organizaciones comunitarias. Si quieren que nosotros, la Red de Defensa de Desalojos, los represente, nosotros representamos en Compton, en la Corte de Downtown Los Ángeles, Pasadena y West Covina. Pueden llenar una aplicación para servicios en edn.la. La aplicación se llama Eviction Prevention Form y está al fondo, lado derecho de la primera página del sitio web. Eso genera un correo electrónico. Esperen a que les contestemos. Pero si no les contestamos dentro de, digamos, 48 horas o si es una emergencia, vengan el lunes o miércoles a las 6 de la tarde en este enlace. Hoy estamos haciendo una presentación, luego tomamos preguntas y respuestas y luego hacemos consultas de 1 a 1 si hay tiempo y energía. Los miércoles y los lunes no hay presentación. Se enlazan y esperan y ven el chat, en el chat del waiting room, pongo la orden en que caen los inquilinos. Ahorita estoy hablando con Miguel, luego sigue Lucía y Mario y Futano y Sutana, ¿ok? Ahora, parte del problema es que se han puesto medios populares esas office hours. Tuve 22 personas anoche. Es imposible aconsejar bien a 22 personas en una noche. Tengo que ser eficiente y ver a dónde los voy a mandar porque no puedo de veras ayudar a 20 personas en una noche. Así es que vengan preparados, por favor. También cuando los dejo entrar, enlácense con el sonido, conéctense con el sonido inmediatamente. Desperdicio un promedio de 3 minutos por persona escribiéndoles, enlaces en el sonido, connect to the chat, conéctese al sonido. Y si ven, si tengo 20 personas, 3 minutos, ya ven que es una desperdiciadera de tiempo. Leticia, por favor, póngase en mudo. Si hay un bloqueo inmediato, usen este número de teléfono. Y para ser representados por otras agencias, Stay House LA, y otra vez el número para la gente que no sabe usar el internet. Tenemos los webinars hoy a las 6 en español, jueves a las 5 en inglés, sábado a la 1 en inglés. Después de esta a las 8 y de esta a las 3 hay preguntas y respuestas y luego consultas individuales. También tenemos un taller que es diferente los sábados en la mañana. Lo hemos estado manejando. Hay una presentación para ese taller. Cuando entran, les doy el enlace en YouTube. Pueden oír todas estas presentaciones. Lo que hacemos el sábado en la mañana es charlar. Hablamos de los casos, como de los ejemplos que trae la gente, de cómo manejamos. En realidad lo que hacemos es enseñarle a la gente cómo analizamos un caso para saber qué debe de ser la meta de un inquilino. Hay 16 factores que consideramos para saber si podemos ganar o no, si tenemos la evidencia o no, si tenemos buenos testigos o no. Y deberás analizar el caso y les enseño cómo hacer eso el sábado
a las 9. Y otra vez, lunes y miércoles a las 6, mis office hours en este enlace. Acabamos de empezar una nueva programita los viernes a las 6 en este mismo enlace, pero yo no estoy ahí. Abro el Zoom, introduzco a todos y me voy. Y los inquilinos mismos manejan la conversación. Y el punto de esa conversación es enlazarlos con inquilinos que empezaron como miedosos, nerviosos, ansiosos. Debo decir porque en la verdad la mayor parte son mujeres. Pero ahora son unas mujeres poderosas que no se dejan, que saben protegerse y de veras conectando con gente como ellas los hace sentir a ustedes más fuerte. Cualquier viernes a las 6 en el mismo enlace. Y con eso, ya terminamos. So we can stop recording, Kevin. Thank you.